Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero hayan pasado una linda semana desde la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir unos temas. Y hoy, eh, 19 de mayo, vamos a seguir analizando en conjunto los temas que habíamos empezado hace un par de semanas. Recordarán que estamos viendo dentro del panorama actual que nos toca vivir de esta pandemia que nos tiene a todos recluidos en nuestras casas en forma voluntaria. Nosotros decíamos que uno de los principales sectores impactados por esta crisis es el sector del ocio, del entretenimiento, ¿verdad? Y habíamos empezado a analizar en ocasión del 1 de mayo cómo surgía este tiempo de ocio del cual hoy todos nosotros disfrutamos. Habíamos visto las circunstancias que habían llevado al surgimiento de esta conmemoración del día 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, y habíamos visto luego las características fundamentales y las funciones que cumple el ocio en la sociedad contemporánea. Y luego estuvimos bajando un poco esos elementos a la realidad nacional, que es en lo que estamos, ¿verdad? La semana pasada nosotros decíamos que para que la sociedad del ocio se pudiera establecer a partir de la aprobación de la Ley de Reducción de Jornada Laboral en 8 horas en 1915, fueron necesarias una serie de elementos que debían coincidir, debían darse en un tiempo relativamente acotado para que ese ocio que ahora había sido conquistado a través de la reducción de jornada de trabajo pudiese ser gozado por toda la gente en forma adecuada. Nosotros vimos la semana pasada que Montevideo, nuestro país y básicamente Montevideo, durante las primeras décadas del siglo XX, puso a tono una gran cantidad de espacios públicos para que se pudiese realizar en condiciones adecuadas el esparcimiento de la gente, ¿verdad? Espacios, vimos obras, espacios, monumentos, medios de transporte, todo lo demás que posibilitaban el goce de este nuevo tiempo adquirido legalmente. De todas maneras, para el establecimiento de esta sociedad del ocio que hoy tenemos en grado hiperlativo, se necesitaba algo más que infraestructura, ¿verdad? La infraestructura sola, por sí misma, no era suficiente para que se estableciera esta posibilidad del disfrute del tiempo libre. Hubo de ser necesario también la aparición de algunos elementos de tipo cultural, ¿verdad? La sociedad uruguaya, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, fue sufriendo diversos cambios de tipo cultural, de tipo social, político, económico, de todo tipo, ¿verdad? Que coadyuvaron a que se pudiese desarrollar finalmente en el siglo XX una sociedad del ocio. Nosotros hoy vamos a analizar algunos de estos elementos culturales, de estos cambios que fueron necesarios que se introdujeran de nuestra sociedad para que pudiésemos gozar del tiempo libre. Y también esos elementos esos nuevos modos culturales nos van a dar una forma específica de gozo del tiempo libre, ¿verdad? No va a ser cualquier disfrute el correcto socialmente, sino que este disfrute, esta utilización del ocio tiene que seguir unas determinadas pautas que van a estar marcadas por el proceso de secularización de nuestro país, por el proceso de democratización política que nosotros vivimos y por el creciente influjo de las ideas provenientes de la medicina en nuestra sociedad. Es decir, nosotros vamos a ver cómo en el cambio de siglo nosotros vamos a ser testigos de una creciente medicalización de la sociedad uruguaya. Para hacer el análisis de este tema, yo me acordé que había una obra estupenda que planteaba todas estas cosas en profundidad y con mucha sabiduría, y volví a tomar contacto con ellas porque ya hacía como 20 años que no volví a leerla, ¿verdad? Me refiero a una obra de Barrán, del genial José Pedro Barrán, que
en 1992, o sea que ya hace casi 30 años, escribió una de las obras capitales de su trayectoria histórica, que fue estos 3 tomos que yo tengo aquí en mis manos, ¿verdad? 3 tomitos, porque es una obra de 3 tomos, que se dedica a analizar medicina y sociedad en el Uruguay del 900. El tomo primero, dentro de ese análisis de la medicina y la sociedad en el Uruguay del 900, trata del poder de curar, es decir, de cómo se constituye el saber y el poder médico en la sociedad de principios de siglo. El tomo segundo habla de la ortopedia de los pobres, es decir, cómo ese poder médico y ese control se ejerció sobre la sociedad, haciendo énfasis fundamentalmente en las clases más desposeídas. Y el tercer tomo, que oficia casi a manera de un tercer tomo de la historia de la sensibilidad que Barrán escribió también, se dedica a la invención del cuerpo, es decir, que trata de todo el descubrimiento y el tratamiento que le otorgó la sociedad de principios del siglo XX al cuerpo y todo lo que tenía que ver con el cuerpo, ¿verdad? Yo tenía recuerdos claros de este libro porque me había gustado mucho, pero realmente me sorprendí mucho al volver a leerlo y ver cuán actual y cuánta luz echa sobre los acontecimientos que estamos viviendo todos hoy día. O sea que hoy vamos a compartir algunas partes del primer tomo de Barrán, del poder de curar, en el cual establece cómo se produjo la instauración del poder médico a nivel social, ¿verdad? Y cómo, en decir de él, la conducción individual y colectiva de la sociedad pasa de estar en manos de la Iglesia y de los sacerdotes para pasar a manos del Estado y a manos del saber médico. Vamos a compartir alguna lectura de esto y algunos comentarios y verán cómo este libro, escrito hace 30 años casi, parece que fuera escrito para lo que nos está pasando. O sea que vamos a empezar. Barrán dice que obviamente este inicio del siglo XX presenció el nacimiento de una nueva cultura a nivel nacional. Y él dice que el componente clave de esta nueva cultura fue el descubrimiento hedonístico y disciplinante a la vez del cuerpo. Esto condujo a la creación de la salud, un valor absoluto para esa cultura, hecho de afirmaciones y de negaciones del placer del cuerpo y del alma, pues la salud contuvo nociones que no venían solo de la observación de los mecanismos del cuerpo, sino también de la moral dominante. El valor de la salud, continúa, comenzó a infiltrarse en los aspectos de la vida pública y las existencias individuales. Fue el nuevo parámetro para medirlo todo, desde las políticas a los actos más ínfimos de lo cotidiano. La salud pública fue el primer cuidado del dirigente político. Incluía naturalmente el concepto de bienestar económico de la población, y mantener la salud se convirtió en objetivo subordinador del comer, el respirar, el jugar, el placer. Había nacido como una nueva clase de superyo que dictaba las normas de sujetar la pasión, no ya desde Dios, sino desde la aspiración por la larga vida del cuerpo, no por su intensidad. O sea que el tema de la entronización de la salud como valor fundamental de esta sociedad uruguaya de principios del siglo XX fue absolutamente fundamental. Él dice: la sustitución del Dios católico por el Dios salud significó también la sustitución de una moral, por lo general despreciativa de lo corporal, por otra moral desconfiadora del cuerpo, pero que valoraba por sobre todas las cosas su marcha normal y su perdurabilidad. Ese cambio trajo la sustitución de oficiantes. El viejo culto tenía como oficiante al clero católico
abstinente, es decir, que preconizaba como conducta sexual la abstinencia, ¿verdad? El nuevo oficiante tendría como tal al médico monógamo, es decir, al médico que cuida los valores burgueses de la familia, el matrimonio monógamo, ¿verdad? Como núcleo de la familia burguesa. Así, el crecimiento del rol y los valores de la burguesía fue de la mano con el crecimiento del rol del médico y el descubrimiento de la salud. Pero estos hechos no fueron solo esto. Aquel concepto de salud pretendió erigirse en valor normativo absoluto y quiso ir mucho más allá de lo que su sostén social supuso o deseó. Es decir, que acá, a inicios del siglo XX, esos 20, 30 primeros años del siglo, la fuerza con que entró el saber médico y los preceptos higienistas hicieron que la salud pública se convirtiese en el desideratum de toda la sociedad uruguaya. Y por lo tanto, todos los temas pasaban, sí o sí, por la salud. Cualquier semejanza con el momento actual es mera coincidencia, como se dice. El tema Barrán empieza este librito con una alucinante descripción. Y él dice, a ver, hechos de tipo médico, ¿verdad? O que ameritan la atención de la mirada médica, han ocurrido toda la vida. Lo que ha ido cambiando es la mirada médica, ¿verdad? Cómo esos hechos han sido mirados. Y él empieza, en la primera página del primer tomo de esta obra, narra dos acontecimientos. Uno trae las palabras de un médico francés que describe la situación en Francia, en una ciudad de Francia, durante una peste del siglo XVII. Y dice así: he aquí la descripción de una ciudad francesa acosada por la peste a comienzos del siglo XVII. Y repite exactamente lo que dice este médico francés. Todas las casas estaban cerradas y una gran cruz blanca mostraba las infestadas. Las personas no salían más que en caso de imperiosa necesidad. Las ventanas se clausuraban y cuando se abrían era porque algún desgraciado pedía socorro o alimentos. En la calle no se encontraban más que religiosos, vestidos con tela aceitosa, teniendo las manos protegidas por guantes, ante la boca y la nariz un paño o esponja embebida en vinagre, y en la otra mano una vara blanca con la cual se apartaban de los raros paseantes. A su cuello pendía generalmente un vaso lleno de hostias consagradas para poder administrarlas a los moribundos. Algún médico iba igual. En las calles circulaban sin cesar patrullas de gente armada que detenían a los paseantes para asegurarse la ejecución de las medidas sanitarias. Si era un pestífero, de inmediato resultaba muerto de un golpe de arcabuz o carabina. Toda persona frecuentadora de enfermos encontrada sin bastón blanco se conducía a la cárcel, donde le dislocaban los miembros. En fin, todo extranjero que buscara penetrar en la ciudad sin pasaporte sanitario y todo individuo sorprendido desvalijando cadáveres o casas eran ahorcados. Siglo XVII, es decir, 1600 y pico en Francia. Y dice Barrán a continuación de estas palabras textuales del médico francés. Dice: signos, medidas gubernamentales, amenazas de muerte, extrañas vestimentas, todo denota el temor a la enfermedad. Seamos más precisos, el terror social ante una epidemia. Parece escrito para nuestra situación actual. A continuación, para demostrar cómo la medicina cambió de este siglo XVII a inicio del siglo XX, narra una pequeña anécdota de un atentado anarquista a un presidente argentino y cómo fue tratado el anarquista que lo llevó a cabo. Y él dice: observemos la caracterización que el médico bonaerense Francisco de Veiga hizo del anarquista que quiso atentar contra el presidente argentino Manuel Quintana a comienzos del siglo XX. Y dice el médico argentino: el cuidado de la salud y la observancia de esos principios, hay que decirlo,
constituyen para él, es decir, para el anarquista que atentó, constituyen para él motivos igualmente graves de preocupación. Es decir, cuidar la salud y observar los principios sanitarios son fundamentalmente importantes para el anarquista. Se examina continuamente el estado de los órganos accesibles a su inspección. Es vegetariano, no por razones de economía o de credo, sino de higiene alimenticia. Hace ejercicios metódicos, buscando evitar la acción nociva del reposo prolongado. Busca el buen aire, la buena luz, la buena agua, los buenos alimentos. El amor, como el vino, le hacen la impresión de agentes desgastadores. Esta era la mirada médica de un paciente anarquista que tenemos a principios del siglo. Y dice Barran, cerrando este pequeño parágrafo: hemos pasado en 200 años del terror social al cuidado individual, del protagonismo de la epidemia al de la salud, del médico como figura accidental y esporádica a su saber y a su poder en consecuencia, invadiéndolo todo, la enfermedad y la salud, las ideas y las conductas, la razón y también la locura. Es decir, que lo que Barran nos dice en estas páginas iniciales de su libro es que el siglo XX, el inicio del siglo XX, fue testigo de cómo la mirada médica se convirtió en el parámetro que regía las conductas sociales, tanto individuales como colectivas. Pongan esto junto a la situación actual, ¿verdad?, en la cual médicos científicos conforman un grupo asesor de la presidencia que marca el camino a seguir en las conductas públicas y personales de la población. Vamos a parar acá y seguimos en otro videíto más.